De un periodista, un comunicador de la agencia oficial de noticias Telam, entre otras cosas aquí. Julio Martínez con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Qué molesto que somos, ¿no? Venís a vacacionar y te hacemos trabajar también. No, pero por favor, para mí es un placer, es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Julio, primero y antes que nada, obviamente vamos a entrar con algunas cuestiones del laburo general, hemos hablado en algún momento, pero te Sí, vamos a llevar a algo que tiene que ver con el título de este programa de veraniego, Andá para allá, muy ¿no? bien, sí. Relacionado al Mundial. Pero te quiero consultar como parte visitante aquí de nuestra comarca, Ujú. anduviste paseando por estos lugares, ¿cómo lo encontrás? ¿Cómo lo estás viviendo aquí? Lo estoy viviendo muy bien. Esta es mi segunda vez en Esquel. El año pasado estuve, pero muy poquito para presentar un libro que ahora tenés en la mano. Ujú. Y entonces ahora me dediqué un poco más a recorrer y anduve por Parque Nacional Los Alerces, Laguna Zeta, eh, a- anduve por Trevelin también y lo encuentro muy lindo. La verdad que es impresionante, es alucinante. Los paisajes, los lugares. También el trato de la gente ha sido muy cordial. Dan ganas de quedarse mucho tiempo acá. Y bueno, tenés que elegir ahí la agencia Telam que tenga un lugar Sí, acá corresponsal. corresponsal desde Sí, aquí. sí, deberías. ¿Por Totalmente. qué Sí, no? sí, no hay problema. Anduviste por los viñedos también, ¿no? Anduve, sí, Por sí, algunos de ellos. recorridos muy lindos, la verdad, genial, espectacular. Y uno, bueno, corta el día acostumbrado a los edificios enormes de Buenos Aires, a la humedad, al calor, a la gente. Es una escapada hermosa. Totalmente. Eh, Y además te tocaron días lindos, sobre todo, ¿no? sí, Todos días de calor. sí, porque yo vine el jueves pasado y ese día creo que fue el de los rayos y parecía que se venía la lluvia con Sí. todo. Y decía, me comentaban que por ahí el fin de semana o después del domingo iba a estar medio feo con lluvia y por ahora venimos bien. Qué bueno. Vamos a ir directamente a lo que es la agencia Telam de Ujú. noticias, ¿no? Eh, en general, ¿cuál es tu laburo particular ahí? Después vamos a ir a lo que pasó con el Mundial, que tuviste ahí un apoyo tremendo desde acá de Argentina, ¿eh? Sí, estoy en la sección deportes. En Telam somos muchos los que trabajamos allí, cubrimos todas las disciplinas, fútbol, rugby, automovilismo, atletismo, lo que sea. Y obviamente le damos preponderancia a los argentinos, ¿no? Cuando ellos tienen una labor destacada, sobre todo en el exterior, es la noticia destacada y principal. Y bueno, lo que nosotros hacemos lo recogen los medios de todas las provincias y también de otros países. Y tenemos una cobertura también audiovisual con fotografía, con video. Y en lo que tiene que ver con deportes, bueno, últimamente me he dedicado bastante a cubrir a River cada vez que juega de local o por Copa Libertadores. Terminó la nota, fue muy lindo todo, la Hasta acá llegó. verdad. Sí, un gusto haberte conocido el año pasado. No, por favor. Y hace unos años también me había tocado viajar bastante con la selección argentina. Cubrí muchos partidos. Me ha tocado cubrir Copa América Estados Unidos 2016, ¿Fuiste a Copa cubrirlo? América de Chile. Me tocó incluso hasta cubrir un amistoso en Arabia Saudita. No, qué No, bueno. una locura. Ese viaje no me lo olvido más. Y bueno, para el Mundial viajaron dos compañeros. Era un viaje muy costoso, ¿no? Obviamente. Y bueno, nosotros hicimos el aguante desde acá, todos los que nos quedamos, porque cubrir un Mundial la verdad que es agotador. Sí. Implica estar las 24 horas permanente al servicio de la información. ATR, como Y dicen en Chile. sí, tal cual. Y nuestros dos compañeros, Fernando y Jerónimo, se dedicaron obviamente exclusivamente a Argentina y algunas cosas que nosotros íbamos apoyando desde acá y el resto se ocupó de los distintos seleccionados que integraron el Mundial. A ver, vale, yo le quiero hacer una consulta. Vuelvo para atrás, porque cuando dijiste Sí, todas las coberturas que fuiste haciendo, sí. Arabia Saudita también ahí, ¿cómo es el estar ahí presente y siendo parte integral? También uno pasa a ser parte de la Ujú. selección, quieras o no, en ese momento. ¿Cómo es el ritmo de laburo con una selección viajando? Y es intenso, porque vos vas, tenés que hacer guardia periodística, tenés que estar atento a todo lo que sucede con la selección, eh, estar ahí en el hotel, en el entrenamiento, a donde va la selección vas Claro. vos, no tenés otra manera de hacer una buena cobertura, obviamente. Y lo más lindo, obviamente, es cuando empieza el partido, ¿no? Porque vamos para eso, en Claro. realidad, ¿no? Y en ese sentido soy un poco afortunado porque obviamente que he visto muchos partidos de Argentina y de Messi, y verlo a Messi en la cancha siempre es un placer, ¿no? Y tiene eso, pero
es mucho trabajo. Yo me acuerdo de la Copa América 2016, encima me pasó esto, que se da que Argentina pierde la final con Chile en Estados Unidos y fue el día de la noche de la renuncia de Messi. Entonces fue una bomba descomunal y nosotros estábamos ahí. Cuando soltó eso Messi, la verdad que nos quedamos todos los periodistas que estábamos ahí, nos cayó como un balde de agua fría. Entonces, ¿qué pasó? Cuando terminó de hablar Messi, que el plantel se incorporó al micro y que fue a la concentración, atrás del micro, a la concentración. Y estuvimos esperando hasta que saliesen otra vez de la concentración porque se iban al aeropuerto. Y el trabajo de la agencia de noticias no termina cuando finaliza el partido, cuando finaliza la zona de vestuario, no, continúa. Nosotros tuvimos que seguir escribiendo porque teníamos que hacer un análisis, un balance y con esa bomba, les juro que no dormí durante 24 horas, no dormí y me acuerdo que estaba con mi compañero, después volvimos a la habitación del hotel escribiendo y con los ojos que se nos cerraban. Claro. Porque eran las 7 de la mañana, imagínense que nosotros habíamos arrancado a las 7 de la mañana del día anterior y no paramos. Y prácticamente no dormí. El trabajo de agencia es hermoso, es lindo, pero es muy intenso. Total. Y tenés que estar pendiente de las 24 horas. Es distinto de la radio, de la televisión, porque ellos encienden el micrófono o la cámara y en algún momento se apaga. Nosotros no. Nosotros siempre estamos escribiendo, siempre estamos pensando a ver qué se puede hacer. Totalmente. ¿Vale? No, lo escuchaba. No puedo dejar de pensar que más allá de que es nuestro trabajo, vos decís, me tocó cubrir ese partido donde Messi anuncia de cierta forma su renuncia en ese momento a la decisión que había tomado, y qué difícil con los sentimientos encontrados, porque como argentinos, siguiendo a la selección, escuchar a Messi, nos pasó a nosotros verlo a través de una pantalla, me imagino lo que debe haber sido para ustedes, y más continuar con toda la información. Y tratar de plasmarlo. Claro, no puede dejar los sentimientos y el trabajo en esto poder separarlo de esa manera. Así que me quedé pensando en eso, ¿cómo haces para después ponerte a redactar una noticia que realmente nos llega al corazón? Sí, obviamente que ese es otro trabajo, ¿no? El de separar las emociones con el objetivo. Te pongo el caso de Messi, pero en cualquier situación. La verdad que hoy nos despertamos con un nuevo femicidio, estamos siguiendo el caso Baez Sosa. Es muy difícil separar los sentimientos y poder redactarlo. Como vos decís, en la radio lo comentamos, listo, se apagó el micrófono y no tenemos que luego seguir plasmando toda esa información de alguna manera como lo hacen ustedes. No, seguro, y también ahí entra un poco la habilidad nuestra del escritor, porque obviamente que en la televisión es mucho más sencillo, se puede observar el semblante de la persona a la cual estás entrevistando, el contexto y demás, incluso en radio también vos percibís en el tono de voz de la persona si está triste, contenta y demás. Cuando tenés que escribir, tenés que describir todo eso y tratar de que aquel que lo lea se sienta más o menos en contexto, ¿no? Entonces también es otro desafío que tiene aquel que trabaja en una agencia de noticias. A mí particularmente me gusta escribir mucho color, ¿no? Porque la agencia de noticias básicamente es la información pura. Nosotros igual cuando escribimos damos una información, subimos un cable y que lo toma un medio, es información pura, ¿no? Pero a mí me gusta más la nota de color, ¿no? Contar lo que pasa más allá de la información y en este caso, bueno, lo que fue la renuncia de Messi, contar cómo estaba él, el semblante, cómo le cayó a los periodistas, cómo lo dijo él, en qué tono de voz lo dijo, cómo, hasta incluso, no sé, cómo tenía los ojos cuando lo dijo. Todos esos detalles que también uno lo va incorporando también a través de haber hecho algunos talleres de periodismo narrativo, por ejemplo, y ese tipo de cosas que ayudan muchísimo. Yo siempre digo que hay que seguir, uno estudia, ¿no? Pero hay que seguir incorporando otras herramientas y los talleres de escritura, por ejemplo, en Buenos Aires ayudan muchísimo para eso y me han ayudado en este caso. Y durante toda esta cobertura de la selección argentina, en algún momento la editorial El Arco nos ofreció escribir un libro que se llama Generación Lío y que lo hicimos antes del Mundial de Rusia 2018 con prólogo de Jorge Sampaoli. Y entonces, claro, como yo desde que entré a la agencia en deportes, que fue en el 2011, me tocó cubrir mucho la selección argentina y algunos partidos, porque yo también trabajé en Radio Continental con Víctor Hugo.
Nada más que con Víctor Hugo. Es el Y- pasar, Y ¿no? está tirando así Claro. cositas. Y me tocó cubrir algo también, entonces es como que estuve bastante cerca de la selección argentina. Y ese libro está, y incluso hasta por ahí está la chance de hacer la segunda parte. Uy, qué Porque bueno. claro, la generación esa dorada para nosotros, digamos, ya tiene un fin, ¿no? Un fin de ciclo, que fue este último mundial, porque Di María seguramente no juega el próximo. Habrá que ver si Messi lo juega, va a estar medio difícil, pero sería como cerrar, ¿no? el ciclo de ese libro que iniciamos con Héctor Laurada, compañero de Telam, así que está la posibilidad de hacer eso. Qué grande. ¿Te queda alguna? Me quedaría 1000 para hacer con Sí. respecto a las coberturas de fútbol, pero si no me gustaría pasar nuevamente a charlar sobre el libro, sobre uno de los libros que tiene que ver con una pasión. No sé si te habrás dado cuenta por la remera que tiene también sí, Julio. lo también estaba observando. En una ocasión. Julio Martínez también escribió y publicó este hermoso libro. Ahora voy a decir por qué, además de hermoso, cambió la visión, pero radicalmente, de lo que es este artista, que es Paul McCartney, sobreviviendo a la canción perfecta. Y yo cuando estuve ahí en la presentación con vos y Juan Cruz del libro, pensaba en el momento que lo iba a leer, que lo iba a transcurrir, digo, la bajada, ¿no? Obviamente pensaba en el tema de los hits, lo que conocemos, etcétera. Pero en lo personal, lo dije fuera del micrófono, a mí me cambió la visión de Paul McCartney. Para mí era John Lennon y Paul McCartney el que hacía las canciones, algunas canciones. Sí. Y pasa a ser un musicazo y un experimentador dentro de la música también, ¿no? A mí me cambió radicalmente la visión de Paul McCartney este libro que escribiste. Bueno, la idea, una de las ideas del libro era esa justamente, ¿no? Yo creo que mucha gente se ha quedado con esto de McCartney, incluso baladista. Es muy Total. difícil catalogarlo a Paul porque excede los distintos géneros musicales. Él lo ha demostrado a lo largo de su carrera, especialmente como solista. Y entonces quería reflejar eso, porque vos sabés, yo soy fan de Paul desde muy chico. Y tiene fecha, 11 de diciembre de 1993, porque fue el día que lo vi por primera vez en vivo, que fue en el estadio de River. Y le juro que me hizo clic la cabeza. Fue un cambio cultural hermoso, y yo entiendo a aquella gente que fue contemporánea a los Beatles, ¿no? Digo, si a Qué mí me locura. generó eso, lo que habrá sido no vivir la época de los Beatles. Y desde entonces, que es como que viene a ser como una pequeña revancha este libro también, porque yo escuchaba que se menospreciaba bastante a McCartney, ¿no? Siempre con la figura de Lennon, ¿no? Con el mito de Lennon y demás, ¿no? Yo no digo que... Obviamente a mí musicalmente me gusta más McCartney que Lennon, pero los considero dos grandes de la música totalmente. Pero hubo gente que menospreció y hasta diría humilló a McCartney, ¿no? Tratándolo de un simple baladista, ¿no? Totalmente. Cosa que no es definitivamente. Y hurgando, buscando un poco más, incluso mismo en la historia de los Beatles, a partir del año 65, 66, los Beatles, bueno, empiezan a editar discos como Rubber Soul, Revolver, Pepper, y ahí McCartney es importantísimo. Es como te diría incluso hasta como una especie de líder musical en ese sentido, ¿no? El que les muestra al resto de los Beatles, la vanguardia es esto, podemos ir por acá. Hay otro tipo de experimentación musical, y McCartney ha demostrado también que bueno, es multiinstrumentista, técnicamente es muy bueno, incluso mejor que Lennon en otros instrumentos. Y yo creo que todo eso pesa y mucho, ¿no? En la historia de una banda como los Beatles, ¿no? Estamos hablando de una de las mejores bandas del planeta. Y McCartney también después tuvo que rehacer su vida musical, porque después de los Beatles, él en un momento estuvo depresivo, porque dijo, ¿cómo sigo después de esto? Sí, Después seguir de esa máquina. Claro, después de los Beatles, ¿qué hay? Claro. Bueno, Hay mundo más allá. Exacto, y lo fue encontrando, ¿no? A su manera, con su camino, y también demostró sus distintas facetas musicales, ¿no? Que podía hacer música clásica, que podía hacer música electrónica, que podía hacer blues, que podía hacer jazz. Lo que vos quieras, podía hacer McCartney. Y también rodearse de músicos más jóvenes que él, escuchando siempre el contexto musical. A fines de los 70, años 79, él escuchaba la New Wave y saca un disco que se llama Back to the Egg con algunas reminiscencias New Wave. En los 80 también se puso bastante popero. Es como una antena, un radar siempre de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Es una esponja musical. Una esponja McCartney, musical, ¿no? Que totalmente. absorbe mucho y él después lo procesa. Y vive para eso. Él siempre, cada día que se levanta, piensa en la canción perfecta.
Qué grande. Porque él compuso Yesterday, Let It Be, Claro, loco. Eleanor Rigby, ¿Cómo salí de Hey ahí? Jude. Pero para él siempre va a haber una canción mejor que esa. Y es como una Totalmente. especie de zanahoria que tiene McCartney, ¿no? Es lo que le permite seguir caminando musicalmente, Exacto, ¿no? sí, sí. Y no parar. Eso explica un poco la vigencia, la energía Total. de Paul. Y nunca se quedó en los laureles, ¿no? Porque tranquilamente podía haberse quedado con la Ni leyenda hablar. Beatle, con el legado Beatle, y sin embargo siempre fue insistiendo. Se llama poderosamente la razón en el sentido positivo de la palabra, es obviamente la cuestión de cuando terminan los Beatles, que él sigue y continúa experimentando y produciendo, ¿no? Pero también lo que me llama la atención también esto de no dejarse, la palabra estancar no está bueno, ¿no? Pero no quedarse en un formato determinado, sino tratar de ir pescando, como decíamos, como un radar de observación de lo que está sucediendo musicalmente. Y Sí. a la vez también de eso, que me ayudó mucho el libro a entender también, McCartney es no solamente una antena musical, sino cultural del mundo, ¿no? Es una Sí. antena cultural del mundo. Sí, tal cual, obviamente. Él también no solamente se ha dedicado a la música, escribió un libro de poemas, ha Total. hecho pinturas, eh, ha- se ha transformado en un artista, ¿no? Con todas las letras. Y ha demostrado, ¿no? Sus distintas cualidades. Pero bueno, siempre volvemos obviamente a lo que él le ha dado a la humanidad en este sentido, que es la música, ¿no? Julio, te hago una consulta. Ahí lo nombrabas al comienzo de los Beatles, ¿no? Sí. Lo hemos charlado en la presentación del libro el año pasado. Ujú. Pero a mí me gustaría compartir con la oyentada de Nacionales que el momento ese es precisamente el momento en que encontrás a los Beatles, el previo a eso. ¿Eras de escuchar música en general así o aparece de golpe y cambia rotundamente tu visión de estar atento a la música, no solamente a lo que es propiamente dicho Paul, ¿no? Sí, yo me considero bastante musical desde muy chico sin saberlo, porque en mi casa había cassettes, discos, vinilos y yo lo- me acuerdo que los buscaba, pero había de distintas cosas, había desde José Luis Rodríguez, Perales, había chamamé, había, pero de todo, era un cambalache. Mi casa no tiene una presencia Beatle, en mi casa no se escuchaban los Beatles. Fuiste la oveja negra ahí Y de la más o casa. menos, sí, sí, y gustaban, sí, pero no había un disco de los Beatles. Ya. Eh, y, y bueno, yo era de escuchar mucha música, distinta música, y cuando llega McCartney a la Argentina, que es en el 93, en realidad yo ya escuchaba Queen. Eso sí, era una banda que me gustaba mucho, yo tenía... En la época, ¿viste? Cuando se grababan los cassettes, que, Le ponías el papelito al TDK arriba. exacto, sí, mucho TDK, el de 60, el de 90, ¿viste? Y discos como, no sé, The Miracle o Innuendo. Bueno, pero un día me acuerdo que de haber visto en una revista que decía que venía Paul McCartney y me llamó la atención la figura de él. Y bueno, me acuerdo que un día también fui a la casa de mi abuela y revolviendo así, pues yo soy bastante curioso, había vinilos, singles, y encuentro uno que decía Paul McCartney and Wings, Live and Let Die. Y digo, voy a poner esto a ver de qué se trata. Y cuando escuché el acorde, el inicio de piano, ya me volví loco. Tremendo. Entonces digo, ¿esto qué es? ¿No? Y bueno, y después seguí escuchando algunas cosas más, pero yo cuando fui a ver a Paul McCartney no sabía casi nada. Ah, fuiste con poco Muy conocimiento. poco, muy poco. Lo único que sabía era la canción de apertura, que Drive My Car, porque mi papá me había comprado semanas antes el cassette de Rubber Soul de los Beatles. Live and Let Die y Hope of Deliverance, que era la canción que se escuchaba entonces. Y te rompió la cabeza, me Y me imagino. rompió la cabeza, sí, sí, yo a partir de ese día empecé a ser fan de Paul, pero empecé a escuchar la música solista de Paul primero. Después llegaron los Beatles. Un proceso inverso hiciste. Inverso, totalmente. Así que generalmente uno siempre ingresa por el lado de los Fabulosos Cuatro. Totalmente, totalmente. Entonces yo creo que también por eso me cautivó McCartney y a mí me cautiva por esta diversidad musical que tiene en cuanto a género. No me aburro. El tema es que no me aburro nunca con McCartney. Y te debe pasar, seguro a vos, que me pasó en esta nueva revisión o resignificación de lo que es Paul McCartney, que voy escuchando discos de él o temas musicales y les encuentro nuevamente cosas que no había prestado atención o que se resignifican. Te digo, quizás lo escuché la semana pasada y lo escucho hoy y Sí. le encuentro algo nuevo en la misma canción, en el mismo disco, etcétera. Sí, y lo que tienen los discos de Paul es eso, ¿no? Como que además tiene tantos, porque en una carrera desde el año 70 hasta acá ha sido muy prolífico McCartney, ¿no? En promedio de un disco por año tiene, ¿no? Qué Entonces, grande. tiene mucha variedad, tiene mucha riqueza. Entonces vos por ahí, si te levantás medio blusero, podés escuchar tal disco, si te levantás muy rockero o de tal, música clásica, electrónica, ambient, house.
Hay de Es todo en el mundo tremendo, no es McCartney, tremendo. es tremendo. Y lo que sucede también con los discos de Paul es que ha publicado, por ejemplo, vos compras un disco de un nuevo disco de Paul. A veces es como los buenos vinos, ¿viste? Hay que dejarlos un tiempito. Que tomen aire, Exacto. Y que después vos decís, decanten. mirá qué buen disco que sacó. Tremendo, tremendo. Ha pasado mucho con eso. En el año 1971 él saca un disco que se llama Ram, que fue vapuleado por la crítica, y años después es considerado una obra maestra de McCartney. Y vos escuchás ese disco y lo que hace ahí musicalmente McCartney es una locura. Instrumentos, vocalmente, arreglos, composición. Bueno, ni hablar Ben on the Run, que es su disco más popular y célebre. Pero más acá en el tiempo sacó un disco que se llama Chaos in Creation in the Backyard, año 2005, que lo recomiendo ferozmente, que es una delicia musical. Totalmente. Es tremendo. Julio, estamos llegando al final de esta primera charla. Obviamente agradecido como siempre. Primero agradecer también a Juan Cruz este Sí, Juan vínculo con Cruz, Esquel. Juan Cruz Lago, un el grande. vínculo que hizo con Esquel. Sí, y si hoy estoy acá es por el amigo Juan Cruz. Y bueno, tienen que empezar las tratativas para que la agencia Telan tenga su lugar acá. ¿Cómo no? Sí, Ya sí, tenés sí, que venir para claro. acá, para este Sí, win. me vengo para acá, no hay ningún problema. Ahí, Julio, antes de finalizar, obviamente aquí, más allá del bibliólogo Juan Cruz Lagos que tenemos, hay muchos conocedores o Sí. gustosos de los Beatles, ¿no? Hay la posibilidad, que el contacto está entre nosotros acá para poder contactar, de conseguir alguno de los ejemplares del libro de Paul McCartney. Sí, es más, yo estaba pensando, si querés, te lo puedo dejar para un sorteo con los oyentes, ¡Qué para espectacular! que alguno o alguna tenga la posibilidad de tenerlo. Pero además para vender trajiste. Y algunos trajes, sí, algunos trajes. Cualquier cosa te contactamos con vos. Obvio, sí, yo hasta el jueves estoy acá. Estaría muy bueno. Reitero, para mí, soy un fanático de los libros, de la música también un fanático, pero fue el libro fundamental que me quebró. Fue un cross a la mandíbula, lo voy a decir así Mirá directamente. que, No fue bueno. suave el cambio. Fue decir, sí, mira, para vos era esto, Sí. Paul McCartney, tomá. Ahí, me cambiaste la vida con Paul McCartney. Bueno, muchas gracias. Y sí, la idea era hacer un libro agradable, ameno. No es un libro, viste, común de biografía, digamos. Viste que Total. son distintos capítulos con los distintos alter ego también de McCartney, Sí. porque ha utilizado distintas máscaras. A veces sacó un disco sin su nombre, pero para liberarse musicalmente, como hizo con Sgt. Pepper. Ujú. Él es el padre de Sgt. locura. Pepper, uno de los mejores discos de la historia del rock. No sé si estará escuchando Jorge Oriola, el historiador. Me encantaría por ahí que nos encontremos antes de que Julio se vaya para charlar, porque es fana también precisamente de ese disco. Precisamente Mirá que de- bueno, es muy Paul ese disco. Es más, la música de su columna en el programa es la música del Sargento Pepper. Y lo bien que hace. Julio, gracias por, bueno, fundamentalmente felicitar por el laburo en Telam, como Gracias. escritor también, y gracias por la onda con Esquel, ¿eh? No, gracias a ustedes. Yo la verdad que acá me siento fenómeno. Gracias a vos, Mauro, a Juan Cruz. Le mando un beso a Cata, que también está escuchando. Así que muchas gracias. Fuerte abrazo, ¿eh? Julio Martínez es periodista de la agencia Telam y además escritor que ha realizado no solamente el libro de fútbol del que hablaba, sino este de Paul McCartney, que lo recomiendo, lo recomiendo porque es fundamental a quienes nos gustan los Beatles, pero fundamentalmente para entender el proceso musical del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, es para mí sumamente necesario.